La niebla de una fría noche de noviembre envolvía la ciudad, transformando los rascacielos del distrito financiero en figuras fantasmales coronadas por luces frías. En el piso 40 de la torre más alta, Isabel Robles era la personificación de la perfección y el poder. 38 años, con un imperio valorado en 3.000 millones de euros, vestía un suit sastre impoluto y su cabello castaño recogido en un moño estricto ocultaba el agotamiento de cientos de noches idénticas. Había tardado 12 años en construir Tech Zenith, 12 años de decisiones despiadadas y sacrificios brutales que la habían llevado a ser la CEO más joven y rica del país, con una fortuna personal que rozaba los 800 millones de euros. Su empresa gestionaba datos sensibles para gobiernos, multinacionales y corporaciones de élite. Era, o eso creía ella, intocable. A las 23 horas y 17 minutos, la frase «sistema comprometido» parpadeó en su pantalla. Isabel no tardó más de 90 segundos en comprender el horror. Cada cortafuegos, cada protocolo de seguridad que ella había diseñado y pagado con millones de euros fue superado con una precisión quirúrgica que helaba la sangre. Llamó a su equipo de seguridad, pero no hubo respuesta. Intentó acceder a las copias de seguridad. Estaban comprometidas. Los servidores externos, inaccesibles. En 20 minutos, observó impotente cómo 12 años de trabajo eran violados, copiados y destruidos por alguien que conocía cada debilidad de su sistema. Y entonces llegó el mensaje anónimo, 7 palabras que la transportaron 7 años atrás a la adquisición agresiva de una startup y al joven programador llamado Héctor, que la había demandado por robo de propiedad intelectual. La batalla legal la ganó gracias a sus abogados implacables y a testigos convenientemente persuadidos para callar. Ella había enterrado esa historia, convencida de que el dinero podía borrar cualquier rastro de injusticia. Se equivocaba. En las siguientes 4 horas, el desastre se multiplicó con la velocidad de una epidemia. Los datos robados incluían información clasificada de clientes gubernamentales, documentos internos que revelaban prácticas comerciales cuestionables y correos personales que exponían sobornos y manipulaciones de mercado. Todo fue publicado simultáneamente en foros de hackers, Wikileaks, y enviado a las redacciones de todos los medios importantes. A las 2 de la madrugada, su abogado personal la llamó con la voz temblorosa, informándole que se estaban preparando órdenes de arresto y que tenía 12 horas antes de que la policía llegara a su puerta. 30 minutos después, su director financiero la notificó. Las cuentas bancarias de Tech Zenith habían sido vaciadas mediante transacciones fraudulentas imposibles de rastrear. 350 millones de euros se habían esfumado. Peor aún, sus cuentas personales fueron bloqueadas para investigación, sus tarjetas congeladas. Literalmente, en ese instante, no tenía acceso a un solo céntimo de su fortuna. A las 3 en punto de la madrugada, el Consejo de Administración votó por su destitución inmediata como CEO. Sus amigos multimillonarios dejaron de contestar el teléfono. Los socios comerciales publicaron declaraciones públicas distanciándose de la empresa. Isabel se encontró completamente sola en su gigantesca oficina, rodeada de cristal y acero, con una vista imponente sobre una ciudad que de repente parecía hostil y gigante. Todo aquello por lo que había sacrificado relaciones, familia, felicidad y moralidad se había desvanecido en 4 horas. Sin dinero, sin nadie a quien llamar, sin un lugar seguro donde ir. Por primera vez en 20 años, las lágrimas llegaron. No eran lágrimas delicadas, sino sollozos violentos que sacudían todo su cuerpo. Dolor, miedo, humillación y vergüenza se mezclaban en una angustia insoportable.
Se acercó a la ventana panorámica y apoyó la mano en el cristal frío. 40 pisos de altura. Sería rápido, nadie la encontraría hasta la mañana. Quizás era preferible a la cárcel, la pobreza y la vergüenza pública que la esperaban. Cerró los ojos, respiró hondo y estaba a punto de abrir el pestillo cuando una voz masculina y tranquila la detuvo. Antonio Díaz no sabía quién era Isabel Robles. No leía revistas de negocios. Para él, era simplemente la elegante señora del piso 40, que a veces veía trabajar hasta tarde durante su turno de limpieza nocturna. Antonio, de 36 años, era padre soltero. Aquella noche, al entrar en la oficina para vaciar las papeleras como hacía siempre, la vio frente a la ventana en una postura que le heló la sangre. Él conocía esa postura. La había visto 4 años antes en su esposa cuando el dolor del cáncer se volvió insoportable. Vestía el uniforme azul oscuro de la empresa de limpieza, con los guantes de trabajo amarillos aún puestos, y empujaba su carrito de limpieza con escobas y cubos. Trabajaba 6 noches a la semana, de 11 de la noche a 7 de la mañana, por 1.200 euros al mes, que iban directamente a la guardería y a la niñera de su hija Sara, a quien criaba prácticamente solo desde que su esposa, Laura, había muerto. Antonio no sabía que esa mujer era la persona más poderosa de España. Solo vio a alguien a punto de romperse y le susurró la simple pregunta que lo cambió todo. «Señora, ¿se encuentra usted bien?» Isabel se giró bruscamente. El rímel corrido, los ojos inyectados en sangre, la expresión de quien había tocado fondo y seguía cayendo. Miró a aquel hombre desconocido como si viera un espectro. En ese momento de vulnerabilidad absoluta, lo último que esperaba era amabilidad. Abrió la boca para ordenarle que se fuera, pero en su lugar salió un sollozo. Luego, otro. Se derrumbó por completo, cayendo al suelo frío, la espalda contra el cristal, y lloró sin control mientras toda la fachada de fuerza se desmoronaba. Ya no era la CEO multimillonaria. Era solo una mujer aterrorizada que había perdido todo y no sabía cómo sobrevivir los próximos 5 minutos. Antonio dudó un segundo antes de dejar el carrito, quitarse los guantes y sentarse en el suelo junto a ella. Mantuvo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para hacer sentir su presencia. No dijo nada durante un largo momento, solo permaneció allí mientras ella lloraba. Cuando los sollozos se calmaron, Antonio habló con voz tranquila. Le contó brevemente sobre su esposa muerta y cómo un enfermero le había enseñado que cuando no sabes cómo llegar a mañana, te concentras solo en llegar a la próxima hora, luego a la siguiente. Un respiro a la vez. Isabel lo escuchaba. Este hombre, este desconocido que limpiaba oficinas de noche, entendía el dolor existencial de maneras que ninguno de sus amigos millonarios jamás entendería. Susurró que lo había perdido todo y que probablemente se lo merecía. Antonio la miró con atención y dijo simplemente que merecer perder una empresa no significaba merecer perder la vida. Cuando Antonio tuvo que retomar su turno, se detuvo y le entregó algo inesperado. Un post-it amarillo con un número de teléfono escrito a mano. Si alguna vez se sentía tan desesperada, podía llamarlo. No tenía que enfrentarse a esto sola. Isabel sostuvo ese post-it como si fuera el objeto más valioso que jamás hubiera poseído, porque en ese momento lo era. Los días siguientes al colapso fueron el período más oscuro en la vida de Isabel Robles. Las órdenes de arresto no se materializaron de inmediato, pero todo lo demás se derrumbó con una rapidez brutal. Los medios de comunicación la crucificaron, con titulares sobre fraude, corrupción y caída vergonzosa que ella leía dondequiera que iba. Sin acceso a sus cuentas y con 0 ingresos, Isabel descubrió lo que significaba ser pobre de repente. Su ático de lujo
Fue embargado por el banco tras 3 días. Los coches incautados y la ropa de diseño se vendió de urgencia por centavos para pagar comida. En una semana, pasó de multimillonaria a sin techo, durmiendo en un albergue de 20 euros la noche en las afueras de la ciudad. Pero lo más doloroso no fue la pérdida material, fue la soledad absoluta. Todos los que pensaba que eran amigos desaparecieron como la nieve bajo el sol. Nadie contestó sus llamadas. Descubrió amargamente que había construido una vida rodeada de personas que amaban su estatus, no a ella como persona. Hubo momentos, especialmente de noche en el ruidoso albergue, cuando la oscuridad regresaba fuerte e insistente, y pensaba que Antonio se había equivocado, que quizás realmente no había razón para continuar. En esos momentos, miraba el post-it amarillo que guardaba en su cartera vacía. 2 veces estuvo a punto de llamar. 2 veces se detuvo, pensando que era ridículo molestar a un desconocido. La tercera vez fue después de un día particularmente devastador. Un periodista la había encontrado y fotografiado mientras buscaba trabajo en un bar. La foto terminó en primera plana con un titular que le quemaba los ojos. A las 3 de la madrugada, con manos temblorosas, marcó el número del post-it. Antonio contestó al tercer tono. Su voz, adormilada pero inmediatamente alerta, dijo sin hacer preguntas que llegaría en 20 minutos. Llegó 18 minutos después, en un Seat Ibiza del 2008, que había visto días mejores. Encontró a Isabel sentada en los escalones fuera del albergue, tiritando por el frío de diciembre con un abrigo que no era lo suficientemente grueso. No hizo preguntas. Abrió la puerta trasera, sacó una manta que guardaba para su hija Sara y envolvió con ella los hombros de Isabel. Terminaron en un bar abierto toda la noche cerca de la estación de tren de la esquina, un lugar feo, fluorescente, lleno de gente en los márgenes de la sociedad. Pero el café estaba caliente y el dueño no juzgaba. Antonio pidió 2 cafés y 2 churros, pagando con monedas contadas cuidadosamente. Isabel lo observó mientras él gastaba probablemente su presupuesto de desayuno de la semana para darle de comer. Este hombre que ganaba 1.200 euros al mes, que criaba a una niña solo y trabajaba de noche porque era el único empleo que había encontrado, estaba compartiendo sus limitados recursos con una completa desconocida. Durante 2 horas hablaron mientras el amanecer teñía lentamente el cielo. Isabel contó todo. Las cosas terribles que había hecho para construir su imperio, las personas que había pisoteado, las decisiones moralmente comprometidas y cómo se había convencido a sí misma de que el éxito justificaba todo. Contó cómo ahora se daba cuenta de que había vendido su alma por un dinero que se había esfumado, dejándola más pobre que cuando empezó. Antonio escuchó sin juzgar y al final dijo algo que la impactó profundamente. Quizás esta caída brutal era la única forma que el universo tenía de mostrarle quién quiere ser realmente. La persona que lloró en mi oficina, la que llamó a un desconocido porque tenía miedo, la que está sentada aquí, vulnerable y honesta. Esa persona es más real que la CEO que leía en los periódicos. Quizás, por primera vez en su vida adulta, está siendo realmente usted misma. Cuando el amanecer transformó el cielo en naranja y rosa, Antonio hizo una propuesta que dejó a Isabel sin palabras. Necesito a alguien que me ayude con Sara en las horas después del colegio. La niñera es demasiado cara y mi hermana ya no puede hacerlo. Solo podría pagarle 400 euros al mes, pero incluiría las comidas y un lugar donde quedarse. Mi sofá no es muy cómodo, pero es suyo si lo quiere. Isabel no podía creer que este desconocido estuviera ofreciendo su casa a una persona que acababa de conocer. Antonio explicó simplemente que, 4 años antes, él había estado desesperado y alguien lo había ayudado. Esta era su oportunidad de devolver el favor.
Él veía a alguien que había cometido errores, pero que quería hacer lo correcto, y todos merecían una segunda oportunidad. El apartamento de Antonio Díaz era un piso de 70 metros cuadrados en Barrio El Alba, uno de los vecindarios más humildes de la ciudad. Era un dos ambientes en un edificio obrero que contenía toda la vida de padre e hija. Pero al entrar, Isabel Robles vio algo que nunca había encontrado en sus áticos de lujo. No había riqueza material, pero había calor humano real. Fotos por todas partes, dibujos de la niña pegados en la nevera, juguetes organizados en cajas de colores y un pequeño piano de juguete en la esquina que había pertenecido a la difunta madre. Había vida vivida, un amor tangible en cada objeto. Sara tenía 7 años, con trenzas castañas y ojos curiosos, idénticos a los de su padre. Recibió a Isabel con la franqueza desarmante de los niños, explicándole que ellos también habían tenido momentos difíciles cuando su mamá murió, pero que luego todo había mejorado un poco. Isabel se arrodilló al nivel de la niña, algo que nunca había hecho con un niño en su vida, y sintió algo cálido moverse en su pecho. En los días siguientes, Isabel descubrió una rutina de vida que no sabía que existía. Se despertaba cuando Antonio preparaba el desayuno para Sara a las 6:30 de la mañana, empacando con cuidado el almuerzo para llevar, a pesar de haber terminado su turno nocturno solo 2 horas antes. Mientras Antonio llevaba a Sara al colegio y volvía a dormir sus 4 horas antes del próximo turno, Isabel tenía tiempo para reflexionar. Limpiaba el apartamento porque no sabía qué más hacer. Preparaba almuerzos sencillos con los ingredientes económicos que encontraba. Era torpe en la cocina. No había cocinado en 20 años, pero aprendía viendo tutoriales en YouTube con el móvil viejo y roto de Antonio. Por la tarde, cuando Sara volvía del colegio, Isabel descubrió algo sorprendente. Le gustaba estar con la niña. Sara era brillante, curiosa y estaba llena de preguntas sobre el mundo. Hacían los deberes juntas en la mesa de la cocina e Isabel descubrió con algo de humor que había olvidado las matemáticas de tercero de primaria. Una noche, Sara le preguntó si sabía tocar el pequeño piano de juguete que había pertenecido a su madre. Isabel admitió que no, pero propuso aprender juntas. Así comenzó una rutina inesperada. Cada noche, después de cenar y antes de que Antonio partiera al trabajo, se sentaban al piano. Eran horribles al principio, notas desafinadas y risas cuando se equivocaban, pero lentamente, milagrosamente, empezaron a mejorar. Antonio las observaba desde la cocina mientras preparaba el termo para su turno nocturno, una pequeña sonrisa en su rostro cansado. Veía a su hija reír de nuevo libremente, algo que se había perdido después de la muerte de su madre, y veía a Isabel transformarse. La mujer tensa y rota que había encontrado llorando en su oficina se estaba convirtiendo en alguien más suave, más humano, más feliz, a pesar de haberlo perdido todo. Una noche, después de que Sara se fuera a dormir, compartieron una taza de té barato en el sofá. Isabel contó que había enviado currículums a 62 lugares en las últimas 2 semanas. Bares, tiendas, restaurantes, servicios de limpieza, pero nadie la quería. Su rostro era demasiado conocido y asociado al escándalo. Tan pronto como buscaban su nombre en Google, veían el desastre y cerraban la puerta. Se sentía humillada y asustada, pero también extrañamente liberada. Durante 20 años, cada decisión había sido guiada por el dinero, el poder y el estatus. Ahora no tenía nada de eso y estaba obligada a entender quién era realmente sin esas cosas. Antonio escuchó en silencio y luego dijo algo que la conmovió profundamente. El dinero no es el mal, es una herramienta, pero cuando se convierte en lo único que mides, pierdes de vista lo que realmente importa. Yo no tengo dinero.
Trabajo en un empleo que la sociedad considera humilde. Vivo en este apartamento pequeño, pero tengo a Sara que me abraza cada mañana. Tengo noches como esta. Tengo una vida llena de momentos pequeños, pero preciosos. Soy más rico que muchos multimillonarios. En las semanas siguientes, Isabel comenzó a trabajar como voluntaria en un centro de ayuda para mujeres en dificultad, utilizando sus habilidades empresariales para ayudarlas a escribir currículums y prepararse para entrevistas. No le pagaba nada, pero le daba propósito. Le recordaba que sus capacidades tenían valor incluso sin el título de CEO, y lentamente, muy lentamente, Isabel y Antonio comenzaron a desarrollar algo que ninguno de los dos buscaba, una conexión profunda que iba más allá de la amistad. Noches en las que se quedaban despiertos hablando después de su turno, compartiendo historias, sueños y miedos, momentos en los que sus manos se rozaban por casualidad y la electricidad era innegable. Sara fue la primera en notarlo, y con la franqueza de los niños le dijo a su padre que Isabel le gustaba y que ella podía verlo por la forma en que él la miraba cuando pensaba que nadie estaba mirando. Añadió con seriedad que su mamá habría querido que él fuera feliz. Tardó otro mes, hasta marzo, antes de que Antonio Díaz encontrara el coraje para hablar. Madrid florecía con la primavera. Una noche, después de que Sara se durmiera, se encontraron en el minúsculo balcón del apartamento, mirando las luces de la ciudad. Antonio habló con voz nerviosa, diciendo que tenía que confesarle algo a Isabel, pero solo si ella prometía que, si no sentía lo mismo, nada cambiaría entre ellos. Podría quedarse todo el tiempo que quisiera. No habría incomodidad. Luego, admitió lo que había guardado dentro durante semanas. Se había enamorado de ella. No quería, parecía imposible. Ella era esta mujer increíble, con una educación extraordinaria que había construido un imperio. Él era solo un tipo que limpiaba oficinas de noche. Pero en esos meses, viéndola transformarse, viéndola con Sara, compartiendo esa vida pequeña, se había enamorado de la persona en que se había convertido, o quizás de la persona que siempre había sido bajo todo lo demás. Isabel sintió las lágrimas arder en sus ojos mientras tomaba el rostro de Antonio entre sus manos con infinita ternura. Confesó que se había enamorado de él semanas antes, de la forma en que era padre para Sara, de la forma en que trataba a todos con respeto, del sí al indigente en la calle, del hecho de que tenía tan poco, pero daba tan libremente. Él le había salvado la vida aquella noche y, cada día desde entonces, le había mostrado qué significaba vivir con verdadero propósito y significado. Se besaron bajo las estrellas de Madrid, dos almas rotas que se habían encontrado y sanado mutuamente de formas imposibles de predecir. 18 meses después, Isabel estaba sentada en una oficina muy diferente de aquella de la que había caído. Un pequeño espacio compartido en el barrio de Antonio junto a otras 3 startups sociales. Había fundado una empresa de consultoría sin fines de lucro que ayudaba a personas que habían perdido todo, por bancarrota, errores o caídas públicas, a reconstruir sus vidas y carreras. La había llamado Segunda Oportunidad, y ganaba lo suficiente para contribuir equitativamente al sustento de la familia que había formado con Antonio y Sara. No era rica, no tenía jets privados ni áticos de lujo, pero tenía algo infinitamente más precioso. Aquella noche volvió a casa y encontró a su marido y a la niña, a quien ahora llamaba hija, riendo mientras veían un video de ellas tocando ese pequeño piano de juguete años atrás. Cuando se unió a ellos en el sofá, Antonio le preguntó si recordaba aquella noche. Ella asintió, diciendo que recordaba cada detalle, él preguntando si estaba bien, ella a punto de saltar, el post-it amarillo.
Sara miró hacia arriba con ojos serios, preguntando si estaba contenta de no haberse lanzado. Isabel la abrazó fuerte, diciendo que estaba más que contenta. Estaba agradecida porque aquella caída terrible la había llevado a esta vida perfecta. Antonio la besó suavemente, señalando que la vida no era perfecta. Todavía tenían problemas de dinero, el apartamento era pequeño y tenían que preocuparse por las facturas. Isabel lo corrigió. Es perfecta porque es real, porque está construida sobre amor, no sobre dinero, porque cada momento significa algo. La vieja yo tenía miles de millones, pero era miserable y sola. Esta nueva versión de mí misma tiene muy poco materialmente, pero es rica en todas las formas que realmente importan. Sara sonrió con la sabiduría de los niños, recordando: mamá siempre le decía a papá que el amor es la única riqueza que crece cuando la compartes. Isabel sintió lágrimas de gratitud correr por su rostro, diciendo que la madre de Sara había sido una mujer muy sabia. Aquella noche, después de que Sara se durmiera, Isabel y Antonio estaban en el balcón como aquella noche memorable meses antes. Pero esta vez no había nerviosismo ni incertidumbre, solo una paz profunda. Isabel dijo que a veces pensaba que tuvo que perderlo todo para ganar lo que realmente importaba, que aquella caída brutal había sido el universo salvándola de una vida vacía. Antonio la abrazó fuerte, preguntando si creía en el destino. Ella respondió que no lo sabía con certeza, pero creía que a veces las tragedias más grandes llevan a las bendiciones más grandes. Creía que aquella noche en esa oficina, cuando pensaba que su vida había terminado, era en realidad cuando su vida verdadera estaba por comenzar. Él dijo que estaba contento de que hubiera comenzado con él. Ella susurró que estaba contenta de que él hubiera sido lo suficientemente valiente como para detenerse por una desconocida. Se besaron mientras Madrid brillaba a su alrededor, dos personas que habían perdido todo y encontraron el único todo que realmente importaba: el amor, la familia, el propósito y la comprensión profunda de que el valor humano nunca se mide en riqueza material, sino en la capacidad de conectar, amar y transformar la caída en renacimiento.